Voy a leer ahí en Lucas capítulo 14, verso 25 al 35, y después de leerlo, simplemente orar y pedirle al Señor que sea Él el que hable en nuestras vidas. Dice así en Lucas 14, verso 25. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Este día queremos ponernos en tus manos y pedirte que tú seas el que nos guíe, el que nos muestre tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros y te pedimos que tú, a través de la enseñanza, suplas esa necesidad, Señor. Que podamos aprender más de ti, Señor, de quién eres y de lo que esperas de nosotros, y que en todo, Señor, tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ok. Chequeo de oídos. ¿Tienes oídos? A ver, tócatelos. Bueno, no, si no quieres, no. Simplemente, ¿sí los trajiste? Bueno, es que este mensaje dice al final: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y todo aquel que tiene oídos para oír tiene que poner atención a lo que Jesús está diciendo en este momento. Jesús está siendo seguido por una gran multitud, y es a esa gran multitud a la que los voltea a ver y les dice estas palabras. Estas palabras no son exclusivas para su grupo de 12 discípulos que ahora están cerca de él, o los 70 que en algún momento envió a predicar el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, sino esto es para toda la multitud. Por lo tanto, si traes oídos, este mensaje es para ti, es para la gran multitud. Y Jesús está ahora enfocándose en un tema: el discípulo. 3 veces aparece esta frase: no puede ser mi discípulo. A través de lo negativo, si esto no hacen, entonces no pueden ser mi discípulo. Puedo conocer qué es lo que Él espera para que yo sea su discípulo. Déjame decirte rápidamente, discípulo, la palabra discípulo significa aprendiz. Eso es lo que significa, aprendiz. Y es más allá de un estudiante. No está haciendo referencia a un estudiante. Un estudiante va a una clase, escucha la clase, anota lo que aprende, presenta un examen y listo. Un discípulo, al contrario, escucha la enseñanza, entiende la instrucción, pero la pone en práctica en su vida. Por lo tanto, se hace partidario de la persona que le enseña. Por eso a un discípulo también se le considera un imitador de su maestro. Y Jesús está llamándolos a ser sus discípulos, o más bien advirtiéndoles que ser su discípulo tiene un costo. Tiene un costo. Jesús ha hablado a través de los evangelios acerca de quiénes son sus discípulos.
Y rápidamente unos cuantos pasajes que me hablan acerca de esto. Juan 8, versículo 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dice que a los judíos que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Un discípulo de Jesús permanece en su palabra, permanece en la palabra de Dios, está pegado a la palabra de Dios, sabe que con ella o mediante ella, por medio de ella, conocerá la verdad. Un discípulo está de continuo siendo libertado, por así decirlo, porque cada vez que vamos a su palabra lo conocemos más. ¿No te pasa que vienes a la iglesia y escuchas un mensaje y de repente tiende a tocar en los mismos temas? ¿Por qué? Pues porque es la Biblia y es el mismo mensaje, pero de repente lo conoces más. Y el conocerle un poquito más te dio libertad, ya sea para tomar una decisión de dejar algo, tomar una decisión de escoger algo, no sé, pero Dios nos da libertad. Pero un verdadero discípulo necesita permanecer en su palabra y dejar que Él de continuo lo esté trayendo a libertad. Otro pasaje, por ejemplo, en Juan capítulo 13, en el versículo 35. Juan 13:35, Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Interesante esto. ¿Cómo se da a conocer un discípulo de Jesús? Por el amor. El amor unos con los otros. Y eso es interesante porque en primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7, el mismo Juan comienza a describir a las personas que en verdad aman. Primera de Juan 4, 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto implica una cosa: que el poder ser discípulo de Jesús comienza, naciendo de Dios. Comienza en una nueva relación con Cristo. Comienza rindiendo nuestra vida a Él y dejándonos renacer por Él. Es un nuevo nacimiento, lo necesario para poder ver el reino de Dios. Así lo dijo Jesús. Y aquel que es nacido de Dios entonces ama. No hay discípulo de Jesús que no haya nacido de Dios, que no haya nacido de nuevo. Eso es algo esencial, porque se conoce a los discípulos de Jesús, porque se aman unos a los otros. Ahora es interesante también esto, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. Es lo que la Biblia dice. El fruto del Espíritu es amor, manifestado en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A través de esta se manifiesta el amor, que es el fruto del Espíritu. Así es que para ser su discípulo es necesario permanecer en su palabra, es necesario haber nacido de Él, es necesario que se manifieste ese amor los unos con los otros. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque el amor es el amor de Dios. Otro pasaje más acerca de discípulo. Estamos definiendo quién es un discípulo. Uno que es nacido de Dios, uno que ama, uno que permanece en su palabra y está de continuo siendo libertado. En Juan capítulo 15 también. Juan capítulo 15 es este pasaje donde Jesús dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Así como el pámpano permanece en la vid y da fruto, así ustedes tienen que permanecer en mí. Y en Juan capítulo 15, verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo es aquel que lleva fruto porque permanece en Jesús. Y el fruto ya dijimos cuál es: el amor unos con otros. Pero también un discípulo sabe una cosa: sabe que Jesús y que la palabra de Dios presenta al discípulo no como una persona
que se acuesta en un lecho de rosas, digámoslo así. Jesús habló acerca de persecución. Si le rechazan al maestro, también rechazarán al discípulo. En 2 de Timoteo me dice: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, vivir para agradar a Jesús, dice, padecerá persecución. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Así es que un discípulo es eso, uno que es nacido de Dios, uno que ama, que da mucho fruto, y el fruto es ese amor que permanece en la palabra, que está de continuo siendo libertado en libertad, porque conoce la verdad, pero que también sabe que la vida cristiana es una vida en la que podemos tener tribulaciones o aflicción, que no se sorprende por el fuego de prueba que de repente viene a su vida. Eso es lo que la Biblia identifica como un discípulo. Jesús se va a lo más básico acerca de un discípulo y cómo hay cosas esenciales que tienen que suceder en mi vida para que yo pueda ser considerado su discípulo. Y lo que Jesús va a presentar es una demanda bastante fuerte al respecto de su persona, al respecto de nuestra vida y lo que a nosotros nos parece lo más preciado en esta tierra. Jesús va a hablar, se va a meter con la familia, se va a meter con tu vida, ¿no? Se va a meter con todo lo que tienes en este pasaje. Y esas tres cosas, la familia, tu vida y lo que posees, esas tres cosas pueden impedirte ser su discípulo, ser considerado alguien que imita a Jesús, alguien que pone en práctica las enseñanzas de Jesús, alguien que sigue simplemente a Jesús. Si alguno viene a mí, déjame hacerte esa pregunta: ¿has venido a Jesús? No. Sí. En eso muchos de nosotros podemos identificarnos. Hemos venido a Jesús. Hemos venido a depositar nuestra confianza en el Señor acerca de nuestra eternidad, acerca de nuestro destino. Hemos venido a Él. Hemos venido a Él para encontrar descanso, para encontrar esperanza. Pero Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33 dice: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Simplemente estas tres demandas hacen que el costo de ser un discípulo de Jesús sea muy alto. Y vamos a ir identificando cada uno de estos y a qué se refieren cada uno de estos, ¿verdad? Pero antes de eso, considera el costo de no seguir a Jesús. Considera el costo de no aceptar la salvación que Él ofrece. Ok, Jesús aquí no está hablando acerca de salvación. Está hablando de aquel que ya es salvo y que está siendo llamado por Jesús para ser su discípulo, para que considere ser el discípulo de Jesús, imitador de Jesús. Que eso es lo que precisamente Dios quiere que hagamos. Porque la gran comisión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que debemos de ser cuando venimos a Jesús. Pero si no has venido a Jesús, considera el costo de no venir a Jesús, de no considerar a Jesús como el Hijo de Dios y aquel que murió en la cruz por tus pecados. La Biblia me dice en Juan 3:17 que el mismo Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Jesús vino para salvarnos. Y vino a salvarnos porque necesitamos salvación. ¿De qué? Del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Jesús viene para librarnos de esa condenación, para salvarnos. Y aquel que cree
entonces no es condenado, dice Juan 3:18. Pero aquel que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No porque Jesús lo condene, sino porque su propio pecado lo condena. Es culpable y lo que merece es la muerte. Pero la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo para salvarnos. Si nosotros rechazamos esa luz y preferimos vivir en las tinieblas y vivir en nuestras malas obras, el costo es terrible. El costo es imposible de pagar. El costo es una separación de Dios por la eternidad. Pero si vienes a Él, tienes salvación. Pero debes de considerar que si vienes a Él, también tiene un costo. Mira lo que dice ahí en el versículo 26. Primero, acerca de la familia. Aborrecer lo más preciado, la familia. ¿Sabes? Yo leo esto y considero a mis hijas, ¿sabes? A mi esposa. Tengo 3 niñas, si no lo sabías, siempre hablo de ellas, pero bueno, seguro ya habías escuchado eso, pero tengo 3 niñas que son hermosas. La más grande ya tiene 11 años. No le digan a mi esposa, bueno, ya lo sabe ella, pero ya la pasó. Ya le sacó como un cacho así en estatura, ¿no? Bueno, el secreto de mi esposa son los tacones, pero eso es otra cosa. Y ya te dije su secreto, pero bueno, me voy a meter en problemas. Déjame continuar. Ya está bien grande, tiene 11 años, se llama Camila, pero los que están cerca de mí se dan cuenta. Todo el tiempo quiere estar en mis piernas. Ya es una cosota así enorme, pero quiere estar sentada conmigo y me abraza todo el tiempo. La otra, Valentina, es como de las que llegan y pum, se te pegan así, ¿no? Y ahí están pegadas y tú empiezas así como a sentir el peso, ¿no? Y siempre está ahí. Y la Roberta, bueno, llega y ella es la intrépida, ¿no? Llega a la cama y literalmente vuela así encima de mí, ¿no? ¿Sabes? Es algo de lo que tengo yo más preciado aquí en esta tierra. Mis hijas, ¿no? Mi esposa, bueno, ¿qué podría decir de mi esposa? Si me pongo a hablar de ella, no, pues ya me sigo una hora, ¿no? Es de lo más preciado que yo tengo. Y de repente Jesús me hace una demanda. Si no aborreces a tu esposa y a tus hijas, no puedes ser mi discípulo. Y de repente suena muy fuerte, como que aborrecer, ¿no? Hay un pasaje paralelo a donde en Mateo el mismo Jesús dice acerca de esto, ¿no? En Mateo capítulo 10, verso 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En este pasaje paralelo ya me explica qué es lo que se refiere Jesús con aborrecer. Aborrecer no está diciendo Jesús acerca de hacerle cosas malas a tus hijos, no. Cuando vienes a Cristo, lo que sucede es que te conviertes en un mejor padre, en un mejor esposo, en un mejor hijo. O eso es lo que se espera de venir a Cristo, convertirte en un mejor esposo, en un mejor padre. Entonces, ¿a qué se refiere con aborrecer? Pegándolo a este pasaje, significa amarlos más que a Jesús. Que tus hijos y tu esposa estén por encima en cuanto al amor que le tienes a Jesús. En un diccionario, la palabra aborrecer dice que habla de la preferencia relativa de una cosa por encima de la otra, mediante la expresión de menosprecio a o aversión a las demandas de una persona o cosa en relación a la otra persona o cosa. Lo que quiere decir es eso. El aborrecer no está haciendo referencia a odiar eso, sino bajarle el precio, bajarle el amor. Así entonces Jesús está demandando más amor para él que el que tienes por tu familia. Y no por eso, no odiar a tu familia. Y qué interesante, ¿verdad? Porque mi familia y mis hijas necesitan saber que yo amo más a Dios que lo que las amo a ellas.
Necesitan saberlo, necesitan vivirlo, necesitan ver a un padre que ama más a Dios que a ellas mismas, que pone los intereses de Dios primero que sus propios intereses, que lo más preciado para él es Dios y no precisamente su familia. Ojo, muchas veces nuestra familia puede convertirse en ese ídolo que toma el lugar de Dios. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Muchos papás, ahora que estamos, pues las niñas están creciendo y están desarrollando sus habilidades, ¿no? De repente vemos muchos papás que convierten a sus hijos en sus ídolos, ¿no? Y de repente lo ves y dices, eso es peligroso, porque Dios va a demandar su lugar en algún momento, porque Él es Dios. Y sí, la demanda que está haciendo Jesús es muy atrevida, demasiado atrevida. O sea, va más allá, ¿no?, de lo que pensaríamos acerca de Jesús, pero eso es Jesús. Él quiere ser lo primero, Él quiere ser lo esencial, Él quiere ser lo necesario, porque Él es Dios. Si no fuera Dios Jesús, entonces nos estaría invitando a todos a la idolatría. Pero Él es Dios. Acerca del primer mandamiento se dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Jesús espera que lo amemos más allá de lo que amamos a nuestra propia familia. Si no es así, Jesús dice: no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Y no es de otra manera. Cuando nosotros amamos al Señor de esta manera, vamos a permanecer en su palabra. Cuando nosotros amamos al Señor Jesús de esta manera, su espíritu nos llena y puede haber fruto en nuestra vida y puede fluir ese amor. Es a través de eso. Si tú amas más a tu familia que lo que amas a Dios, que lo que amas a Jesús, no puedes ser su discípulo. Pero va más allá Jesús, no lo deja ahí, porque también me pide que aborrezca algo más. Al final de esta lista dice: y aún también su propia vida. Aquel que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Y eso es interesante, porque muchos cristianos de repente lo que hacen es añadir a Jesús a sus planes. ¿Sabes? Señor, este es mi plan. Esto es como vislumbro mi futuro, Señor. ¿Por qué no te añades a Él y lo haces más bonito? ¿No? Jesús, te doy un papel coprotagónico, porque yo soy el protagonista, ¿no? Pero tú puedes ser el coprotagonista. Puedes ser mi héroe dentro de la historia, ¿no? ¿Se entiende? Pero haz bien tu chamba, Jesús, ¿no? Haz bien tu chamba en mi historia. ¿Sabes? Eso no es aborrecer tu propia vida. Aborrecer tu propia vida es decirle al Señor Jesús: ¿sabes qué? Mi historia es un asco. Mi historia no sirve. Mi plan ni siquiera lo puedo sostener. Prefiero echar a la borda todos mis planes y estar en tus planes. Por eso de repente a mí me da como ñañaras, ¿no? Cuando de repente alguien dice: es que Dios quiere cumplir tus sueños. Y a mí me dan ñañaras así de: ¿cómo quiere cumplir tus sueños? Que no estoy, quizás, déjame decirlo de esa manera para utilizar la palabra sueños, yo para cumplir sus sueños. Porque Él es Dios. Porque Él es a quien pertenezco. ¿Sabes? Necesito cederle mi vida al Señor Jesús, cederle mi historia completa, mi plan, todo a Él. La pregunta es: ¿quién es el autor de tu historia? ¿Quién está a cargo de definir los personajes en tu vida? ¿Está Él a cargo de todo esto? Recuerdo, recién me convertí, ¿no? En Monterrey, en mi época era muy común salir de rol, ¿no?, en el carro.
simplemente es lo que haces. Te subes al carro y te la pasas horas en el carro. Sé que eso suena muy raro acá, ¿no? Porque dices, me paso 1 hora y media en el tráfico, lo que menos quiero estar es en el carro. Pero en provincia es distinto. En provincia era ese lugar donde la pasábamos, ¿no? Agarrábamos el carro, pasaba por los cuates y simplemente dábamos vueltas por la ciudad, ya sea tomando o fumando o lo que fuera. Esa era la diversión, ¿sabes? Somos bien divertidos en provincia. Y comemos en el carro, ¿no? O sea, es así. Y recuerdo recién me convertí, ¿no? Yo vivía eso día con día. Y para mí la imagen fue esa. Fue, Señor, yo he estado con el volante en mis manos toda mi vida. Y me he metido por caminos que no debí de haberme metido. He tomado atajos que nunca debí de haber tomado porque resultó terrible. He ponchado las llantas, he caído en 1000 baches, he chocado, he destruido la vida de otros. O sea, me he dado en la nariz muchas veces, ¿sabes? Y era como decirle, Dios, toma el volante de mi vida. Yo no quiero manejar. Yo quiero sentarme a tu lado, ¿no? Y ver hacia dónde me llevas. Y para mí esa era la imagen de rapero, ¿no? De andar rolando en el carro y decirle, Dios, toma el volante, haz tú lo que quieras con mi vida, ¿no? Después de algunos años encontré una canción de un grupo de los 70s, ¿no? Que se llama Love Song, un grupo cristiano de la época del Jesus Movement, y ellos escribieron una canción que se llama Front Seat, Back Seat. El asiento de delante, el asiento de atrás. Y la canción trataba de eso. ¿Sabes qué? Tú vas en el front seat, Señor, tú vas en el asiento de delante, yo voy en el back seat, yo voy en el asiento de atrás. Y de repente entendí eso, que como copiloto, de repente le digo, Dios, ¿no quieres mejor dar vuelta aquí? ¿No? O el copiloto que siempre va frenando, ¿verdad? Que no tiene freno, pero ahí está haciendo la frenada, ¿no? Y está tratando de dirigir, o sea, no va manejando, pero está tratando de decirle al que maneja por dónde ir. Pero si vas en la parte de atrás, pues ni modo, ¿no? No puedes decir nada. Y sabes, yo siento así esto. Si no aborreces tu vida, no puedes ser su discípulo. Tienes que cederle tu vida a Dios. Va más allá que esto. Mira lo que dice el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Va más allá de apreciar mi vida y apreciar mis planes, sino va hacia morir. Él dice, el que no lleva su cruz. Sabes, de por sí, la frase anterior, a los que le estaban siguiendo, pudo haberles causado un shock. ¿Cómo que tengo que aborrecer a mi familia? Tengo que dejar, tener más amor por ti que a mi familia, más amor por ti que a mi propia vida. Pero que de repente Jesús diga, el que no lleva su cruz. Porque para nuestra época la cruz es algo muy romántico, no es algo que nos ponemos en el cuello y mostramos. Los artistas lo usan todo el tiempo, se lo tatúan. O sea, la cruz es algo muy romántico el día de hoy. Pero en esta época la cruz era el lugar donde eran ejecutados los criminales. Si alguien llevaba una cruz, no lo ibas a volver a ver. Porque el llevar una cruz implicaba que ibas camino a la muerte. One way ticket, dice el americano. Un boleto sin regreso. Un boleto de una ida, nada más, no hay regreso. Si tú veías a alguien cargando una cruz, no iba a regresar. Cargar la cruz es morir. Y nunca se cargaba una cruz por diversión o para pasar un rato. Si no era porque ibas a ser ejecutado, ibas a morir. Jesús ya les habló de esto en Lucas 9:23. Atrás, en unos capítulos atrás, Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Necesitas tomar tu cruz. Que sea realidad lo que Pablo escribió en Gálatas 2:20 acerca de la nueva vida. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no es mi vida, ahora vive Él en mí.
Pablo dice en Corintios, en el capítulo 15, cada día muero. Y sí, cada día debemos de morir. Pablo dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vuestro culto racional. Es lo más lógico, respondiendo a su amor y a su misericordia. Señor, vengo a morir. Señor, vengo a entregarlo todo. Ya no vivo yo, Señor, vives tú en mí. ¿Y qué hago con el día a día? El Pablo lo dice. ¿Y lo que vivo en la carne? Lo que vivo día con día, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en Él. Lo vivo depositando mi fe en Él, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó. Jesús demanda que mueras a tus planes, a tus propósitos, a tu propia vida, a lo que te da valor, y dejes todo para seguirlo a Él y ser su discípulo. Es ese, y no se queda ahí. Jesús dice, no lleves su cruz y viene en pos de mí. Porque una cosa es morir, pero tienes que seguirlo a Él. Pero oh sorpresa, cuando Jesús está diciendo esto, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la cruz. Hacia la cruz. Jesús va camino a la cruz, va a entregar su propia vida. Y lo que Jesús nos está diciendo es, sigue mis pisadas porque yo te he dado ejemplo. Yo voy a morir y tú tienes que morir, pero sígueme. Porque la Biblia dice que fue sepultado y resucitó al tercer día. Sígueme porque hay una nueva vida para ti. Hay una nueva vida. Y si no tienes esa nueva vida, si no mueres a tus planes, a tus propósitos, si no me amas más que lo que amas más que es tu familia, si no me amas más que lo que amas tu propia vida, si no mueres y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y entonces Jesús de repente suelta 2 ejemplos en medio de esto. Y habla de alguien que iba a construir. Dice, ¿qué hombre que va a construir una torre no considera cuánto cuesta primero? Y si tiene todo el material para terminarla. Porque si de repente empieza a construir y pone el cimiento y no termina, será la burla de todos. Este hombre comenzó y no terminó. ¿Sabes? O sea, ¿entiendes eso? Construir es difícil, no es fácil, ¿no? Muchos de nosotros no hemos tenido esa experiencia de construir nuestra propia casa, ¿sabes? Compramos un departamento ya hecho. Construir implica mucho trabajo, mucha inversión. Construir es algo difícil. Y sabes, caminar en Cristo es algo difícil. Ser su discípulo es algo difícil. Es costoso. Necesitas considerar el costo. Una construcción se planea. Hay una planeación en toda la construcción. Y sí, yo puedo decir eso. Señor, mi plan ya no es mi plan, es tu plan. ¿Se entiende el plan? O sea, mi plan es seguirte a ti. No tengo ningún otro plan. Entonces más vale que tú tengas el plan y que tú planifiques todo, ¿no? Y es así. Pero después pone otra historia. La historia de un rey que va a la guerra. La construcción es algo que tienes que planificar. La guerra es algo inminente. Es algo que sucede. Y si la construcción es difícil, la guerra es terrible. Es terrible. Y entonces dice Jesús que no debería de considerar si él va con 10,000 y él viene con 20,000, si va a lograr algo. Porque si no va a lograr algo, mejor manda una comitiva de paz y se pone en paz con el enemigo. Y sabes, la vida en Cristo es una batalla. Es una guerra de todos los días. Y te llega en el momento en que menos lo esperas. La batalla es diaria, es continua. Y no lo sabes. Quizás hace rato escuchaste, bueno, ser su discípulo, para considerarme su discípulo debe de haber fruto en mí. Tengo que amar a mis hermanos, ¿no? Y quizás te vas a levantar de tu silla después del tiempo en que adoremos a Dios, vayas por tus hijos y en la fila te topes a alguien que, híjole, no te cae muy bien. La guerra es inminente. Ser su discípulo es algo costoso. ¿Qué vas a hacer? ¿Sentarte en tu orgullo y en tu vida? Ah, no. Que Él me pida perdón primero, ¿no? O realmente decir,
Señor, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí y tú me pides que lo ame. Hey, hermano, ¿cómo estás? Te amo. ¿Se entiende? De repente es una construcción, de repente es una guerra, de repente puede ser planeado, de repente puede ser inminente, puede ser difícil y puede ser terrible, pero ser su discípulo es algo costoso que debo de considerar. Y si aún no sientes el agua en el cuello, en el verso 31 Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y dices, ¿de plano? ¿Tengo que renunciar a todo lo que poseo? ¿Tengo que renunciar a todo lo que soy? Y la respuesta es sí. Claro que sí. Hay un hombre llamado Pablo que pone un ejemplo muy claro acerca de este estilo de vida de un discípulo. Acompáñame a Filipenses en el capítulo 3 para verlo ahí, porque es muy claro. Pablo era miembro del Sanedrín, era un fariseo, era un hombre dedicado a la religión judía. Y en Filipenses capítulo 3, él toma todo lo que es su vida y dice a dónde ha puesto su vida entera y su valor y todo lo que él es. Mira lo que dice en Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tienen de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Su trabajo tenía que ver con esto, con religión. Y si alguien tenía credenciales que le pudieran dar valor a su vida, era él. Si alguien podía confiar en lo que él podía, en lo que podía hacer, era él. O sea, en lo que hacía era excelente. En cuanto a la ley, dice Pablo, soy irreprensible. Eso quiere decir una cosa simplemente, que no tenía cola que le pisaran. Si alguien tenía que dar algún testimonio de Pablo, iban a decir, Pablo es súper bien. O sea, es increíble, ¿no? Nunca he escuchado un chisme acerca de él. No quiere decir que no fuera pecador. Pablo se da cuenta que es pecador cuando llega este mandamiento: no codiciarás, y se da cuenta que por dentro ha codiciado toda su vida y es un pecador. Pero en lo que hacía, lo hacía bien, y esto le daba valor. Él lo considera ganancia. Mira lo que dice el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Todas estas cosas para él eran ganancia. Si tú tienes una hoja de balances, ¿no? Pones el balance en una columna están tus ganancias y en otra columna están tus pérdidas, o sea, lo que entra de dinero y lo que sale de dinero. Y para Pablo todo esto está en la columna de ganancias, en lo positivo. Pero de repente Pablo dice: pero cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y todo lo que le daba valor a su vida, todo lo que su vida era, lo pasó a la columna de pérdida. ¿Sabes? Todo esto no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Y lo hace por amor de Cristo. Pablo sabe quién es Cristo y cuánto lo ha amado. Sabe que aún siendo perseguidor de la iglesia, Jesucristo le amó y ha perdonado sus pecados y ha pagado el precio que él debería de haber pagado. Y Pablo dice: todo esto que era ganancia para mí lo considero pérdida por amor a él. Por sus misericordias presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Por su amor permanece en él. Permanece y no te separes de él. Pablo es lo que ha hecho. Por amor a Cristo estimó todo lo que tenía como ganancia como una pérdida. Y más que eso, mira lo que dice en el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he, ¿qué dice? Perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo dice: yo quiero conocer a Jesucristo, yo quiero conocer a mi Señor. Yo no quiero que nada estorbe. Y todo lo que yo consideraba ganancia lo tiro a la basura, lo tengo como escoria,
simplemente para conocer a Jesús y para ganar a Cristo. ¿Sabes? Pablo es este ejemplo de un discípulo que ha aborrecido su propia vida, lo que le daba valor, que ha tomado su cruz y que le está siguiendo, porque lo único que quiere es conocer a Jesús. En el verso 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice: yo voy atrás de Él. Yo estoy dispuesto a eso, a participar de sus padecimientos, a ser semejante a Él en su muerte. Él me dijo: sígueme, y voy detrás de Él. Él me dijo: toma la cruz, y la he tomado, voy detrás de Él, voy a morir. Pero me encanta como dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no está dudando de su salvación, simplemente está diciendo: o sea, yo quiero vivir esa nueva vida. Como Él ha resucitado, yo vivir esa nueva vida. En el verso 2, entonces Pablo lo resume y dice: no que lo haya alcanzado ya. Wow. Pablo no lo había alcanzado ya. Después de plantar quién sabe cuántas iglesias y haber ganado a tantos para Cristo, ¿no lo había alcanzado ya? ¿Qué nos queda a nosotros? Pues mucho, ¿verdad? O sea, ninguno de nosotros podría decir: no, es eso que me estás diciendo. Yo ya conozco a Jesús, yo no necesito conocerlo más. Ninguno de nosotros podría decir eso. Pablo no lo podía decir de sí mismo. Pablo no podía decir eso, porque no era una realidad, no es una realidad de nuestra vida que conocemos por completo a Jesús. Hay mucho que tenemos que conocer de Él. Y Pablo dice: no lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea, me agarro de Él porque Él me agarró. Me aferro a Él porque Él se aferró a mí. En el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Dices: Pablo, ahí son dos cosas, no una. O sea, una, olvidar lo que queda atrás; dos, extenderme hacia adelante. Pero Pablo dice: una sola cosa hago. Es que hacer eso es una sola cosa. Mientras te alejas del pasado, prosigues hacia el futuro y ves hacia adelante. No hay forma de quedarte estático. No, porque ahí viene la guerra, el enemigo se acerca, tú tienes 10,000 y el otro tiene 20,000. Es inminente. No puedes quedarte estático. Si te quedas estático, estás retrocediendo. Pero mientras avanzas, olvidas lo que queda atrás. En el verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la meta? Cristo. Él es la meta. Él es el autor y consumador de la fe, y en Él tienen que estar puestos mis ojos. ¿Sabes? Ser su discípulo tiene un costo. Pero número uno, considera el costo de no seguirle. Considera el costo de no creer en Él. Y verás que es peor. Considera el costo de seguirle. Y ponte a pensar en una cosa. ¿No será que amándolo más a Él voy a poder amar más correctamente a mi familia? ¿No será que amándolo más a Él voy a considerar mi vida en el lugar que le corresponde? ¿No será que tomando la cruz todos los días voy a poder seguir sus pisadas y tener una nueva vida en Él? ¿No será que renunciando a todo lo gane todo? Tiene un costo, pero tiene un gran beneficio. Jesús dice al final algo muy interesante: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, Lucas 14:34, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. ¿No? Y dices: ¿y eso qué tiene que ver con todo lo demás? ¿No?
Pues tiene que ver mucho, porque Jesús ya le había dicho a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Jesús ya les había dicho eso. Pero si no consideras el costo y de repente te quedas a medias o eres derrotado porque la batalla es inminente, entonces esa sal se hace insípida y no puede sazonar absolutamente nada. Y dice Jesús: ni para la tierra ni para el muladar, ni para la tierra para afirmar los caminos, ni para el muladar como parte del abono para abonar, ¿no? Sino que más bien la tiran fuera, porque es inútil. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser un inútil para el Señor. Yo quiero ser un instrumento útil en sus manos. No sé tú, pero yo sí quiero ser sal que antoje y que pueda hacer que otros digan: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú traes? No sé tú, pero yo sí quiero ser luz que refleja su luz, ¿no? Ahora en el Vive Latino un cuate, un músico, me ve y se me queda viendo y me sonríe. No sé si andaba en algo o no, no creo, pero bueno, me sonreía nada más, me veía así, ¿no? Y de repente me dice: tú eres luz, tú solo eres luz. Y yo: no, ¿cómo crees? Y me dice: sí, tú eres luz. Y le dije: mira, si soy luz, soy como una luna, ¿no? Más bien no soy sol, soy una luna que refleja la luz. ¿Sabes? He recibido demasiada luz de mi Dios, quiero reflejar esa luz, ¿no? Se me quedó viendo: tú eres luz. Y yo: bueno, ok, ya estamos de acuerdo. ¿Se entiende? ¿Eres luz en medio de la tiniebla? ¿Eres sal que puede antojar a otros? ¿O eres del que dicen: no, mejor ni te acerques a él? ¿Eres sal para la tierra? ¿Eres luz para el mundo? La única forma de ser sal y luz que sea útil, ¿ok? Porque ya nos dijo que somos sal y somos luz, pero sal y luz que sea útil es poder ser su discípulo y renunciar a todo y dejarlo todo y vivir para Él. Vivir para Él. Pregunta: ¿será difícil? ¿Será fácil? El costo es mucho, es grande, pero el costo que Él pagó por nosotros es mucho más grande. El precio que Él pagó es mucho más grande. No puedes compararlo. Él derramó su propia sangre para rescatarnos a nosotros. Yo a veces personalmente me siento como Jesús dijo: al que se le perdona mucho, mucho ama. ¿Sabes? Y no es que tengas que haber hecho cosas terribles. No. Es poder reconocer cuánto te ha perdonado el Señor. Cuánto pagó por ti para hacerte su hijo, para hacerte suyo, para que le pertenezcas. Y simplemente pensar en eso y decir: Señor, tú me pides que deje mi vida. O sea, tú me pides que entregue mi vida. Señor, tú la entregaste por mí. Tú me pides que te ame más que a mi propia familia. Señor, tú dejaste una relación perfecta con el Padre de amor para venir a rescatarme a mí. Señor, tú me pides que tome la cruz. Señor, tú tomaste la cruz y pagaste el precio. Señor, tú me pides que te siga. Señor, tú fuiste a la muerte y resucitaste de entre los muertos. Si te sigo, me darás vida nueva. Entonces, no tengas miedo a renunciar todo, a dejarlo todo y abandonarte a Él. No tengas miedo. Ahora, no quiere decir que mañana tu esposa te diga: no vas a ir a trabajar. No, el pastor dijo que lo dejara todo. No, eso no quiere decir. Tienes que levantarte a trabajar mañana, ¿no? Tu responsabilidad la tienes. Pero mientras vas a cumplir la responsabilidad que Dios te ha dado, le dices: Señor, ya no vivo yo.
ahora vives tú en mí. Señor, ya no son mis planes, son tus planes. Ya no es mi historia, es tu historia. Tú traes el volante, yo me voy atrás. Es más, déjame echarme una siestita y tú llévame a donde tú quieras llevarme. Y cuando me pides que hable, hablo. Cuando me pidas que ame, amo. Cuando me pidas que sirva, sirvo. Señor, son tus planes, no son mis planes.